la importancia de estar actualizado en el ámbito médico. Por eso hoy hablaremos del cambio de concepto de heridas crónicas a heridas de difícil cicatrización. Bienvenidos a InnovaTalks. Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de InnovaTalks, el podcast médico sobre heridas crónicas. El tema que vamos a abordar en el día de hoy es el cambio del concepto de heridas crónicas a heridas de difícil cicatrización. Me acompaña la jefe Laura Suesca. Bienvenida, jefe. Gracias por este espacio. Mi nombre es Laura Suesca, yo soy enfermera, especialista en el cuidado de las personas con heridas y ostomías y hago parte del departamento médico de InnovaCure. Y soy Marta Urueña Cartagena, médica y cirujana, especialista en biología molecular, genética y genómica. Es importante reconocer que las heridas de difícil cicatrización representan un verdadero desafío en la práctica clínica, toda vez que hay innumerables elementos que debemos considerar para su adecuada gestión. En primer lugar, es muy importante que podamos definir por qué cambia el concepto de herida crónica a herida de difícil cicatrización. Esto está relacionado con un par de consensos mundiales. El primero, que nos acompañó hasta el 2018, que fue el consenso Time, que posteriormente fue reemplazado por el consenso Timers y que involucra la definición de herida de difícil cicatrización, que es aquella que no surte el proceso convencional de cicatrización o que en su defecto es una herida que en absoluto no cicatriza. ¿Qué podemos hablar con respecto a los otros consensos, jefe? Bueno, doctora, otro de los consensos a nivel mundial es el consenso Wound Bed Preparation del 2021, que nos dice que una herida de difícil cicatrización es aquella que no logra reducir el tamaño entre un 40 a un 50% tras un periodo de 4 semanas de evolución con un estándar adecuado de cuidados y que posiblemente esta herida no va a cicatrizar en un periodo de 12 semanas. Ese es el consenso del cual nos habla Wound Bed Preparation del 2021. Si habláramos de prevalencia de heridas de difícil cicatrización, tendríamos que conversar acerca de patologías crónicas, ¿es verdad? Correcto. Yo considero que teniendo en cuenta la asociación de estas mismas y el porcentaje de presentación en la población general, la primera de ellas que tendríamos que traer aquí a la mesa serían las úlceras venosas, toda vez que supone una enfermedad crónica venosa en el paciente que hace que el flujo sanguíneo se quede rezagado en las zonas más distales del organismo, concretamente en los miembros inferiores, lo que produce sin duda alguna un proceso inflamatorio crónico que lleva a que la piel se lesione y se rompa. De igual manera, tenemos otra serie de heridas que están relacionadas con el síndrome de pie diabético, que cambió también su denominación y que inicia con los trastornos sudoromotores que presenta el paciente, luego las lesiones de características neuropáticas, finalmente la ruptura de la piel y la presentación de la úlcera y con posterioridad la destrucción ósea. Pero tenemos otra serie de heridas relacionadas con patologías prevalentes, jefe. Efectivamente, doctora, una de ellas son las úlceras de origen arterial. Estas úlceras se presentan principalmente en pacientes que tienen como condición preexistente una enfermedad arterial periférica en la cual está disminuido el aporte sanguíneo y de oxígeno a todos los tejidos distales, principalmente en los miembros inferiores, lo que hace que se genere una necrosis del tejido y se empiece a presentar una lesión. Otro tipo de heridas de difícil cicatrización son las lesiones por presión y estas están dentro de un grupo grande que se denomina las lesiones relacionadas con la dependencia. Estos pacientes tienen como origen común o un determinante común que tienen dependencia en su cuidado de otra persona y quiere decir que pasan mucho tiempo en una misma posición, lo que hace que la presión sostenida durante más de 2 horas en una misma zona que generalmente está ubicada sobre una prominencia ósea, esa presión va a hacer que ese tejido empiece a tener muerte y necrosis celular.
también está relacionada, por ejemplo, esas lesiones por presión con factores como combinadas con la fricción, la humedad, el cizallamiento, lo que hace que los pacientes presenten lesiones que se compliquen en el tiempo. Es importante considerar para el desarrollo de heridas de difícil cicatrización factores de riesgo. De esos factores de riesgo hay dos grandes grupos, unos relativos al paciente mismo y otros a su entorno. El primero de ellos a considerar es la edad del paciente, toda vez que a medida que avanza el ser humano en su escala cronológica, hay una pérdida sustancial de colágeno. Desde los 25 años hay una reducción del 1% anual de las fibras colágenas, que son las que le dan sustento a la piel, y de igual forma esto produce un adelgazamiento de la epidermis, que es la capa superficial de la piel, con reducción de glándulas sebáceas y sudoríparas. ¿Qué otros factores de riesgo son importantes para considerar, jefecito? Tenemos el estado nutricional muy importante en los pacientes, doctora, porque recordemos que a veces vemos un paciente que puede tener un peso ideal, pero esto no quiere decir que la nutrición esté adecuada. Puede tener malnutrición por exceso o por defecto. Y allí es importante principalmente el tema de las proteínas. Si el paciente no tiene un buen soporte a nivel proteico, la cicatrización no puede avanzar. ¿Y dónde encontramos las proteínas? Hay dos fuentes de origen animal, fuentes de origen vegetal. También necesitamos otros macro y micronutrientes como por ejemplo el hierro, el zinc, el cobre, vitaminas como la vitamina A, la vitamina B y la vitamina C, que también las encontramos en algunas frutas. Y por supuesto, no menos importante, la hidratación tanto a nivel interna como externa de la piel del paciente. Otro factor indispensable a considerar son las patologías que están relacionadas con la disminución del aporte del oxígeno a los tejidos. Concretamente estamos hablando de dos. La primera es la arteriosclerosis, que sin duda impacta en el flujo que recibe el tejido, flujo sanguíneo efectivo, y las enfermedades pulmonares, prevalentemente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, que reduce la concentración de oxígeno que se aporta directamente al tejido. Pero tenemos más factores relacionados con el paciente, jefe. Sí, otra de las enfermedades, doctora, es las enfermedades de base importantes que tiene el paciente y que afectan otros factores como por ejemplo la sensibilidad. Recordemos por ejemplo la que más afecta es la diabetes, también está la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad renal crónica, que tienen una importante injerencia en que los pacientes presenten este tipo de lesiones. Debemos conversar también acerca de los medicamentos, toda vez que muchos de ellos tienen un impacto directo en el proceso de cicatrización. Importante tener en cuenta los corticosteroides, que atenúan la respuesta inflamatoria de la fase inicial, de la segunda fase del proceso de cicatrización. Asimismo, los medicamentos inmunosupresores y algunos supresores del colágeno, que sin duda impactan y retrasan de forma efectiva el proceso de cicatrización. En cuanto a elementos definitivos del microambiente del tejido, debemos considerar que cada ser es un individuo único, por lo tanto hay consideraciones específicas relativas a la cantidad de sudoración de la piel, el pH de la piel de cada individuo, que deben ser tenidos en cuenta para elaborar un cuidado casi que personalizado para el paciente. En cuanto a factores relativos al entorno, ¿qué podemos hablar, jefe? Bueno, tenemos factores como por ejemplo el estado emocional del paciente. Es muy importante, ya que hay estudios que evidencian que cuando un paciente tiene una herida de difícil cicatrización, puede presentar síntomas como depresión, ansiedad, estrés, lo que va a dificultar la cicatrización, pero esto lo abordaremos en próximos episodios. Otros de los factores que afectan el entorno es, por ejemplo, factores que no podemos controlar los profesionales de la salud, como la distancia que hay desde el domicilio del paciente hasta el centro de salud o el hospital más cercano,
el estado socioeconómico, la posibilidad de acceder al sistema de salud. Son factores que impactan directamente en la cicatrización, pero que muchas veces los subestimamos y tienen una relevancia importante. Dentro de los elementos psicosociales a considerar, es importante precisar que una herida es mucho más que eso. Una herida es un ser humano que tiene una condición que impacta directamente su calidad de vida y que está rodeado, a veces sí, a veces no, lamentablemente en la mayoría de oportunidades no, de una familia que le permite acceder de forma más oportuna, puntual a su proceso de curación, pero esto no siempre forma un elemento constitucional del equipo que rodea al paciente, asociado a que el paciente puede estar expuesto a personal que no se encuentra debidamente capacitado para realizar un adecuado cuidado y gestión de las heridas crónicas, anteriormente llamadas así, actualmente denominadas heridas de difícil cicatrización. En síntesis, podemos considerar en este episodio que hemos conversado acerca del concepto actual de heridas de difícil cicatrización, como fue modificado a través de los consensos Timers y Wound Bed Preparation, que aparecen en el año 2019, adicionalmente los elementos que se encuentran dentro de las patologías de mayor prevalencia y que se asocian a una presentación más frecuente de heridas de difícil cicatrización y los factores de riesgo relacionados y que deben considerarse para el desarrollo de este tipo de heridas. Esos son los elementos que queríamos conversar y compartir el día de hoy, no sin antes reafirmar que una herida es mucho más que eso, es un ser humano que está rodeado de un contexto, de una familia, de situaciones, de creencias y demás, y que no debemos perder el horizonte completo para llevar a este paciente a un adecuado desenlace. Esperamos verlos en el próximo episodio, jefe. Gracias por su compañía. Gracias, doctora. Esperamos encontrarnos próximamente. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Este es InnovaTalks, el podcast médico de heridas crónicas. Esperamos verlos en próximos episodios. Síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, jefe. Gracias, doctora.